pero todo está bien, mis dioses, ángeles hermosos. Bendecidos, el tema de hoy es ¿en dónde estás tú? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? Hay dos evangelios, no como dicen todos los grupos cristianos que dicen que hay cuatro. No, hay dos evangelios, el de la incircuncisión dado al apóstol Pablo y el de la circuncisión dado al apóstol Pedro, ¿sí? Entonces vamos a buscarnos a Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a darle lectura. Y dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, ¿sí? Bueno, bendecidos, ahí está hablando de que hay dos evangelios, el de la circuncisión, que fue antes de la cruz, y el de la incircuncisión, que fue después de la cruz. Ahora, mis ángeles, vamos a ir a mirar que entonces a Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Vámonos a buscar a Pedro lo que Jesús le dijo a Pedro: por camino de gentiles no vayáis, ¿sí? Entonces vámonos a buscar Mateo 10, verso 5. Mateo 10, versículos del 2 al 5. Vamos a darle lectura del 2 al 5. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, para que ustedes comprueben que Jesús sí le estaba hablando a Pedro, donde dice, estos son, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis. Muy claro, Jesús le dio instrucciones de que no fueran por caminos de gentiles, que fueran solamente, eso era una ley que fue para los judíos antes de la cruz, es judaísta, no es para nosotros los gentiles, no, eso era antes de la cruz. Después de la cruz es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, de su carne, de su muerte, nos compró con su sangre, ¿sí? Ya más adelantico lo vamos a ver bendecidos. Bueno, teniendo esto claro de que Jesús le dijo a Pedro que por camino de gentiles no vayas, entonces vámonos a ver quién era Pablo, qué se le dijo a Pablo, para qué fue Pablo el de después de la cruz, ¿sí? El apóstol Pablo después de la cruz. Vamos a buscarlo en Romanos 1, del Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ir a Romanos. Romanos 1, vamos a leer el verso 1 y 2. Dice, leo textualmente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Fue apartado. Apartado no quiere decir que lo desechó, no. Hay un grupo y lo apartó para que él fuera el único encargado de ser el siervo de Jesucristo, del evangelio de Dios. ¿Sí? Mire, lo apartó de los demás. Y dice en el capítulo, en el versículo 2, donde dice que él había prometido antes a sus profetas, él ya les había prometido que venía otro evangelio, que no era solamente el de la circuncisión, sino que después de su muerte vendría el evangelio que reina por el Espíritu, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación.
Vamos a ver bendecidos, donde nos dice que antes de la cruz era un ministerio de muerte y condenación, donde está la mayoría, por no decir que todos, los llamados grupos cristianos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, bueno, todos esos grupos católicos, todos esos grupos bendecidos están en un ministerio de condenación y muerte porque no han querido aceptar que Cristo en la cruz nos dio la salvación, ¿sí? Que somos salvos, siempre salvos, que somos las obras por el amor que obra por el Espíritu, no por las obras de la carne, no por los sacrificios míos ni suyos, sino por la fe que obra por el amor en Jesucristo, en ese Espíritu Santo que reina en nuestras mentes, bendecidos. Entonces, vamos a ver que antes de la cruz, el evangelio que le fue dado al apóstol Pedro era de maldición y muerte, condenación y muerte. Entonces vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 7 al 9. Leo textualmente. Y dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Bendecidos, ahí está hablando muy claramente de que el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿cuál fue ese? ¿Cuál fue ese ministerio? El ministerio de la ley de Moisés. Muy clarito se ve ahí. El ministerio de la ley de Moisés fue un ministerio grabado con muerte en piedras. Esa ley ya fue abolida después de la cruz. Eso era antes de la cruz, ya no. Y dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Que es lo que les estamos enseñando hoy. El ministerio de la reconciliación, de la justificación, del amor, que es en el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mire, mis ángeles, el ministerio de justificación que fue con gloria, el ministerio del Espíritu, es el ministerio el evangelio de la incircuncisión dado al apóstol Pablo, ¿sí? El ministerio de condenación y muerte fue grabado en piedras y con muerte y fue dado al apóstol Pedro, que es el evangelio de la circuncisión. Entonces, póngase claro, bendecido, ¿usted dónde está? ¿Usted nació antes de la cruz o después de la cruz? ¿Antes de que Cristo muriera en la cruz o después de que Él murió? Porque si usted está después de la cruz, usted fue comprado y sellado por el Espíritu Santo. Usted fue comprado con precio de sangre y eso es para siempre, bendecido. Ahora vámonos, mis ángeles, a buscar otro texto bien importante, que es donde les voy a mostrar que también es un evangelio de justificación el que tenemos después de la cruz, que es con el apóstol Pablo. Entonces vamos a buscar Romanos 5, del 17 al 19, ¿sí? A ver, se me perdió por aquí Romanos. Vamos a ver dónde lo tengo. Véalo acá. Romanos capítulo 5 del 17 al 19, leo textualmente. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos de pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos juntos. Muy claro está hablando de que por la transgresión de uno solo, ¿quién fue? Adán. Todos, muchos, fuimos considerados pecadores, pero dice que por la justicia de uno solo, Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, vino también a muchos la justificación. Somos justificados por Jesucristo, por ese Espíritu puro, fiel, verdadero, bondadoso, amoroso, que vive y reina en nuestras mentes, bendecidos. Ese Espíritu que murió por amor a ti, a mí, y resucitó al tercer día de haber muerto en una cruz. Esa sangre fue la que nos compró y nos selló. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Abba Padre. Entonces, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Somos justificados, bendecidos. Entonces, estamos en el ministerio de la justificación. Vamos a ver que también tenemos un ministerio que es de reconciliación y lo vamos a buscar en 2 Corintios 5:18, ¿sí? Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. Leo textualmente, mis ángeles. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estoy haciendo yo acá, bendecido? Llamándote pecador, llamándote a arrepentimiento. No, te estoy llamando a reconciliación con papá. Estás justificado y reconciliado con Dios mismo. Bendecido, no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios. No hay ninguna obra que tú hagas en tu carne que te aparte del amor de Dios. Estás salvo para siempre en el Espíritu Santo de la promesa. Padre, estamos hablando estoy enseñándole el ministerio de la reconciliación. Reconcíliate hoy con papá. Dile, te amo, mi Señor. Te amo, papi. Tú eres el amor de mi vida. El mayor amor de mi vida eres tú. Qué gozo, bendecido. Qué gozo, mis ángeles. Bueno, ahora vamos a ver que antes de la cruz se creía que el diablo estaba como león rugiente buscando a quien devorar. Ya no, pero vamos a leer ese texto bíblico para que todos lo tengan ahí presente. Vámonos a buscar a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Vámonos a buscar a Pedro. Dice, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está con minúscula ya no vale, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos los grupos dicen y se basan en esto, que el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Ya no, les voy a demostrar que eso ya no va. Eso era antes de la cruz. Después de la cruz el diablo quedó destruido para siempre. Y si lo quieres comprobar, pues entonces vamos a verificarlo con Hebreos 2:14. Vamos a buscar Hebreos 2:14. Hebreos 2:14, leo textualmente.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú eres hijo y participas de carne y sangre, tienes en tu cuerpo carnita y tienes sangrecita, ¿cierto? Entonces dice, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Dios mismo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Abba Padre. Bendecido, Dios se vistió de carne, ¿sí? Se vistió en el cuerpo de Jesús de Nazaret, ¿sí? Y ahí en ese cuerpecito Él vino a salvarnos, yendo a la cruz, destruyendo al diablo, salvándonos del pecado, apartándonos de la ley, haciéndonos santos, perfectos, completos, bendecidos, pero en el Espíritu, mis ángeles, para que no se me confundan y no me empiecen a mezclar la carne y el Espíritu. No estamos hablando palabras del Espíritu, ¿sí? Entonces dice, así que porque cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces ya no podemos decir que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque el diablo ya fue destruido. Jesús fue a la cruz, ¿cierto? Y allí murió, ¿cierto? Entonces destruyó al diablo. No hay más que decir bendecidos, lo destruyó para siempre. Ya no anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Vámonos ahora, mis ángeles, entonces a buscar vamos a ver los rudimentos que practican todos los grupos religiosos. Vamos a buscar a Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 38. Vámonos a buscarlo a Hechos. André Felipe, estoy transmitiendo. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibáis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro les decía esto a los judíos? ¿Por qué les decía arrepiéntase, bautícese? ¿Por qué bendecidos? Les decía esto porque él estaba en un evangelio que era antes de la cruz y no después de la cruz. ¿Sí? Entonces él todavía no tenía el entendimiento y el don de la justicia. Él no tenía todavía eso claro. Papá no le había mostrado a él eso. Entonces por eso él decía, arrepiéntase porque era antes de la cruz. Pero después de la cruz vamos a comprobar que ya no hay que seguir con esos rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos, bendecidos? Bautismo, imposición de manos, ayunos, vigilias, todo lo que sean obras de la carne, eso ya bendecidos ya no va. Es la fe que obra por el amor en Jesucristo, no es más bendecidos. Entonces vamos a descubrir que hay que dejar ya esos rudimentos, ¿sí? Vámonos entonces a buscar Hebreos 6:1. Vámonos a buscarlo por acá. Acá está. Hebreos 6:1 y 2. Leo textualmente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bendecidos, ya todo eso no va. Ya no va, después de la cruz somos una nueva creación en Cristo, entonces hay que dejar esos rudimentos, eso no le agrada a Dios, esos son obras. ¿Qué es lo que hacen? Mezclan la fe que obra por el Espíritu con las obras de la carne, y eso no sirve, bendecido, a Dios eso no le agrada, están en un error.
Y no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Luz Helena por decirlo, se lo estoy mostrando textualmente para que ustedes lo comprueben, ahí tienen la evidencia. Ya hay que dejar, por tanto, vamos a dejar los rudimentos y vamos adelante a la perfección. ¿Cuál es la perfección? A vivir, a caminar, a hablar, a comportarnos conforme al Espíritu de gracia bendecidos, a reinar con el conocimiento de Cristo, a reinar con el poder del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso, bendecido? Mire, creí, hablé, confieso. Yo vivo en fe. ¿Qué es vivir en fe? Ah, no tengo un peso en el bolsillo, es que yo cada día voy de mal en peor. No, eso no es vivir en fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo, como lo digo, yo soy rica, yo ando en mucha prosperidad, yo ando en mucha salud, yo ando en mucho bienestar. A mí todo me obra para bien, bendecido. No importa la situación, no importa lo que pase, todo está bien, mis ángeles. Si Dios preparó esta situación para mí, Él la preparó para mí. Yo nada puedo hacer, es el director de mi vida. ¿Qué puedo hacer yo? Si Él solamente quiere verme cómo ando yo por esa situación, cómo camino yo en esa tribulación. Si estoy firme y anclada en la gracia y el apostolado, o si simplemente es un ventarroncito ahí de doctrina que me cogió y ya. No, es como un matrimonio bendecido. La misma cosa que un matrimonio. Si en un matrimonio todo fuera bueno y feliz y no hubieran dificultades, bendecido, pues entonces yo me casaría, yo viviría con cualquier hombre y cualquier hombre viviría conmigo. Miren, bendecidos, pónganle un poquito de lógica. Hay que pasar momentos difíciles para comprobar el verdadero amor. Pero todo eso lo tenemos que saber tornar en bendición. Me quedé sin empleo. Abba, Padre, porque viene uno mejor. Todo está bien, yo tengo ángeles. Todo está bien, todo me obra para bien. Yo vivo en gozo. Así es, bendecido. Tornamos todo en bendición. ¿Qué te pasó esto malo que te caíste? Pues párese, sóbese, todo está bien. Yo tengo ángeles que me sostienen. Todo está bien. Bueno, bendecidos. Ahora vamos entonces ya dejamos esos rudimentos, ya no estamos en bautismo, ni en imposición de manos, ni en ayuno, ni en vigilias, nada de eso, que a Dios eso para nada le agrada, eso son obras de la carne. Y el Espíritu no necesita agua bendita, el Espíritu no necesita nada de eso. ¿Sabe por qué, mi ángel? Porque es que el agua bendita moja la carne, no moja el Espíritu. Bueno, mis ángeles, vamos a buscarnos ahora. ¿Qué le dijo Jesús en los días de su carne a Pedro, que fue el encargado del evangelio de la circuncisión, donde todos los grupos cristianos y los grupos religiosos dicen que Pedro es el apóstol del amor, pero no saben esto? Vean, Pedro hacía obras buenas, pero eran obras para que los ojos de los demás lo vieran, que él era una muy buena persona y hacía cosas muy buenas, ¿cierto? Pero a Dios eso no le agrada. Y mire lo que él le dijo. Vamos a buscar el texto bíblico. Vamos a buscar Mateo 16, 23. Vámonos para Mateo. Mateo. Vamos a ver, a Mateo. Oh, y el apóstol del amor, como lo llamó papá. Jesús le dijo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro. ¿Quién fue el que le dijo volviéndose? Jesús. Si lo miran en el texto más arribita, puede ser en el 21, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Jesús aquí le habla y le dice, 23, capítulo 16, verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí. Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Lo llamó Satanás y es el apóstol del amor en la Iglesia Católica. Y los grupos cristianos dicen, ay, tan lindo Pedro, tan bueno Pedro, las obras que Pedro hacía. Qué engaño bendecido.
yo hacer obras en mi carne para que los demás me vean y me afamen. Eso da tristeza. Un hombre que tenía un conocimiento de Dios. Pero vamos a seguir viéndolo. Dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué hacía Pedro? Quería solamente ver las obras que lo afamaban. Hacía. Eso es como de bendecido. Yo llegar y saber que usted está en una pequeña tribulación pasajera y momentánea y usted no tiene mercado en su casa y yo coger 100,000 pesos ir y comprarle un mini mercado, llevárselo a su casa y luego salir por el Facebook, hacer una transmisión en vivo y decir, es que yo ayudé a fulano de tal, es que yo le di un mercado al bendecido tal. Qué feo. Ahí hay amor, ahí no hay amor, bendecidos, ahí no hay gratitud para papá Dios. Ahí qué hay, solamente poniendo la mirada en los hombres. Solamente la mirada en los hombres. Si le vas a dar algo, no se lo saques en cara, no se lo digas a los demás, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. No, bendecido, así no es. El amor de Dios no es para que la gente me afame, para que la gente diga, ay, qué hermosura de mujer o de hombre. No. Ay, es que esa persona como es de servicial. No. Es el amor que obra por la fe. No necesito que nadie me vea para ayudar a los demás. Es como muchas personas, ay, yo vi un gamincito y le di una empanada, le di un buñuelo y le di una gaseosa. ¿Para qué me lo está contando? Dígame usted qué quiere con eso. Una gloria para usted, la gloria no fue para Cristo. Usted quiere que la murmuración, el chisme, el comentario o los ojos de la persona a la que le está comentando vea que usted es una buena persona, que usted es una persona que ayuda a los demás. No, ayude a los demás, pero sin necesidad de ganarse glorias, sin necesidad de recibir nada, porque mire, así era Pedro, un hombre que pensaba en hacer obras buenas y las hacía, pero solamente buscando fama para él, para los ojos de los demás. No era para agradar a Dios. Y le voy a repetir el texto bíblico para que no crean que lo estoy diciendo por decir. Mire, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, Jesús volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Padre. Bueno, bendecido. Y pasando de Pedro, vamos a hablar de que Pedro tenía, ya habíamos visto que Pedro tenía encargado el evangelio de la circuncisión, ¿sí? Circuncisión. Y vamos a ver, Papá Dios, Jesús, ¿qué le decía a los de la circuncisión? ¿Qué les dejó escrito y qué les dejó dicho? Entonces, vamos a buscarlo. Vamos a buscar Tito 1, 10, 14. Vámonos para Tito. Tito, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a leer solamente hasta el 11, ¿sí? Dice, leo textualmente, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bendecido, con todo el respeto, les voy a decir algo. En una iglesia católica que hay confesionarios, llamando a la gente a arrepentimientos y llamándolos a ustedes pecadores, ¿cierto? Los testigos de Jehová, ¿qué hacen? Van tocando de puerta en puerta, enseñando por ganancia deshonesta, lo que no conviene, porque están enseñando algo que no es, algo que era antes de la cruz, ya para este tiempo no va. Después de la cruz es una nueva creación en Cristo Jesús. Estás santo, completo, perfecto y bendecido para siempre. Él te compró con su sangre y con su amor, bendecido. No hay más. Entonces es necesario taparles la boca ¿con qué? Con el evangelio de la gracia,
con el evangelio de la incircuncisión dado al apóstol Pablo, el evangelio que fue después de la cruz. Y piense bendecido, usted nació fue después de la cruz, no antes, ya no se te puede llamar pecador. Ya no puedes estar viviendo con miedo porque el diablo anda como león rugiente, porque después de la cruz fue destruido ese diablo. Ya no tienes que vivir en eso, bendecido. Estás libre, estás salvo, siempre salvo en tu espíritu para siempre. Escogido, predestinado, santo y puro, tesoro amado de Dios. Los amo mucho, mis ángeles. Esto era lo que les quería compartir, lo que les quería enseñar. Espero que hayan tomado nota y que los comprueben con su Biblia, porque no es lo que quiera decir yo, es lo que papá nos dejó y es el Espíritu utilizando como instrumento este cuerpo para hablarles. Los amo mucho, mis ángeles preciosos, cobertura poderosa angelical a tu servicio y a tu favor. La mejor noche, mis santos.